¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Eso, me gusta ese gozo porque invade cada rincón de la iglesia. Estamos muy gozosos. Vamos a preguntar una segunda oportunidad. ¿Cuántos estamos gozosos en esta mañana? Aleluya. Y también saludamos a los que nos ven a través de la internet. Les bendecimos. Gracias por conectarse. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor, y todavía no he comenzado, así que no arranquen el cronómetro, que hasta ahora estoy saludando. El saludo va por fuera, sí, porque ya los que no nos ven a través de la internet ya tenemos un cronómetro allí al frente, pero yo no veo muy bien de lejos. Aleluya, gloria al Señor. Así que vamos a comenzar esta mañana, gracias al Señor. No sé si voy a tener algo de tomar o una mesita aquí. Estamos cuadrando todo. Gloria al Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Pues vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor inmediatamente, porque el tiempo corre y todos están deseosos de aprender hoy algo nuevo acerca de la palabra del Señor y cómo Dios nos sigue ministrando en este tiempo. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas capítulo 4. Gálatas, gracias. Gálatas capítulo 4. Del 21 al 23. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Gálatas, de pronto usted tiene allá perdido Gálatas. Le doy otro tiempito, los veo trayendo hojitas, ¿está bien? Sí existe. Gálatas capítulo 4, todavía escucho hojitas. Aleluya. Dice así, Gálatas capítulo 4, verso 21 al 23, y después vamos a saltar y leer otros versículos. Amado, gracias, Dios te bendiga. Dice así, el 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y puede saltar ahí al 28, usted lo puede leer completo en su casa, solo que yo voy a tomar solo algunos versículos por cuestión de tiempo. Verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, diga conmigo perseguía, al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, verso 31 y último, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta es una porción increíblemente profunda que hoy vamos a tratar de que el Señor nos dé revelación de su palabra, iluminación, dice el pastor, la revelación ya fue dada y está escrita en la Biblia, iluminación del Espíritu Santo para poderlo entender. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración es solamente para ti, Señor. Hoy estamos reunidos, Señor, hambrientos, sedientos de tu palabra. Que seas tú explicándonos, que seas tú, Señor, redarguyéndonos, que seas tú direccionándonos a través de tu preciosa palabra para poder vivir una vida en Cristo Jesús, para que Cristo sea formado en nosotros, para que crezca, para que dé fruto, para que podamos compartir a los demás las buenas nuevas que tú has venido a darnos a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y como siempre vamos a preguntar, ¿alguno se acuerda el tema que estamos tratando? El pastor dio un lema para este año. ¿Alguien se acuerda? Puede sacar sus apuntes. Puede ser examen con cuaderno abierto. ¿Ha tenido de esos exámenes? Esos son chéveres. Puede sacar tranquilo, puede sacar sus apuntes. Ay, el tiempo de ¿cómo?
Retomando el camino. Yo sé que la iglesia tiene una particularidad, somos expertos en cambiarle el nombre. El pastor siempre dice que los martes es tiempo con Dios, pastor, tiempo con Dios. Pero el pastor James Isaías ha dicho noches de oración, martes de unción. Por allá dicen que no, eso todo el mundo le ha puesto un nombre distinto, hasta la publicidad sale distinta. Y parece que también en nuestro eslogan del 2022 vamos por el mismo camino. Pero puede sacar sus apuntes nuevamente y vamos a hacer un recuento. Puede sacar sus apuntes. Aleluya. Yo los traje, voy a sacarlos. Y vamos a hacer un recorrido súper rápido. Nuestro primer domingo, Dios permitió que yo pudiera predicar ese primer domingo, lo hicimos online, y gran parte de nuestra enseñanza era que Jesús creciera en nosotros. Y una partecita de la que enseñamos era que era importante que Jesús creciera en sabiduría, en estatura, gracia para con Dios y gracia para con los hombres. De la misma manera que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para Dios y gracia para los hombres, nos dio el ejemplo a cada uno de nosotros de crecer de la misma manera. Y básicamente resumimos esa predicación de ese domingo. Nuestro segundo domingo nos habló nuestro pastor acerca de acepto. Si no estoy mal, pastor, era el título, y yo también soy buena para cambiar los títulos, pero aquí mis apuntes dicen acepto, y dice que era hora de abrir las puertas, ¿cierto?, de nuestro corazón para que Cristo pudiera entrar en nuestras vidas y comenzáramos, ¿cierto?, un cambio nuevamente. El pastor ya me está que esa cuál fue la predicación, yo la tengo aquí escrita. Permitir entrar, dice, boca, corazón, relación, yo tengo aquí los apuntes. Vamos en el tercer domingo. Nuestro pastor James Isaías habló de raíces y nos puso aquí, eso fue espectacular, nos puso aquí los dibujitos para poder entender que Jesús vino a cambiar nuestra enemistad con Dios para hacernos amigos de Dios, para que Él pudiera venir a ser ese cordero que quita el pecado del mundo. Le resumí un mes completo, pero usted puede ir a la internet y verlo cada uno de los mensajes. Sin querer queriendo, por ahí decía un profeta, hemos estado conectados en el Espíritu. Fíjese, nosotros no nos comunicamos mucho por cuestión de tiempo, no falta de amor, no. Pero nos comunicamos mucho y casi nunca, yo diría que casi nunca, nosotros nos preguntamos qué vamos a predicar o de qué se va a tratar la predicación. Pero fíjese cómo el Señor nos ha venido diciendo que hay que recibir al Señor Jesucristo, que hay que crezca en nuestras vidas, que el Señor manda que la puerta sea abierta, y hoy seguimos conectados porque el Señor quiere hablarnos acerca de cómo Jesús debe seguir creciendo en nuestras vidas. Usted puede decir, pero ¿cómo creciendo? ¿Acaso Jesús ya no nació en nuestro corazón? ¿Cuántos recibieron a Jesucristo en su corazón un día y hoy pueden decir que son hijos de Dios? Pueden alzar su manita. Amén. Pero hoy, a través de la palabra, yo quiero que, así como el Señor me explicó a mí, yo explicarles a ustedes que una cosa es el nacimiento de Cristo y otra cosa es que Cristo sea formado en nuestras vidas. Ahora, cuando vamos a Gálatas capítulo 4, y usted lo puede leer completo todo el capítulo, verso 21, verso 23, después 28 al 31, Pablo nos está hablando de una historia, de algo que pasó en el Antiguo Testamento y que históricamente fue real. Pero esta mañana yo quiero que usted y yo podamos entenderlo, como dice la palabra, alegóricamente. ¿Qué es alegóricamente? Que lo que el Señor escribió en su palabra, lo que aconteció en la vida real, estaba puesto allí como símbolo, como ejemplo, como algo de lo cual el Señor iba a usar para más adelante, años más adelante, explicarnos y hacernos entender
lo que Él quería de cada uno de nosotros. Puede ir a Génesis capítulo 21 y vamos a recordar qué fue lo que pasó. ¿De qué nos está hablando Pablo en Gálatas? ¿Por qué Pablo dice que uno es el hijo de la esclava, otro es el hijo de la promesa y que el Señor dice en su palabra que hay que echar fuera, ¿cierto? Hay que echar fuera el hijo de la esclava y dejar crecer el hijo de la promesa porque no heredará. Dice, no heredará el hijo de la promesa junto con el hijo de la esclava. ¿Estamos? Capítulo 21 de Génesis, y entonces allí puede ir al verso 22. No, miento. Capítulo 21. Vamos a leer del verso 1 al verso 13, rápidamente, para los que no han escuchado la historia. ¿Lo tenemos? Dice así, verso 1 del capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. Y las escrituras dicen que Sara tenía 90. Verso 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Verso 7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Verso 8. Y creció el niño, diga conmigo, y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Verso 10, por tanto dijo Abraham, Sara le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Verso 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave, repita conmigo, no te parezca grave. A causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Eso es una palabra poderosa de la Biblia, como el Señor le dice a Abraham, hágale caso a su mujer. Es poderosa. Puedes subrayarla ahí para próximas. No lo quieres subrayar. Hazle caso a tu mujer. No, así no dice. Entonces dijo Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y verso 13 y último, y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Qué conexión tiene esto con Gálatas, amados? Como le venía explicando, es una alegoría. Hoy vamos a permitir que, aunque es una historia real, aunque Sara existió, Ismael existió, Agar existió, Abraham existió, es una realidad. Hoy vamos a tomarlo desde el punto espiritual, porque si lo tomamos desde el punto humano, hay muchas cosas que no podemos llegar a entender. Como Sara le dice, echa a la sierva y a su hijo, era hijo de Abraham. Y como el Señor le dice, no te parezca grave, haz lo que dice tu mujer y échalos. O sea, es impactante desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista espiritual, que es lo que el Señor hoy quiere mostrarnos, es algo que debemos entender y aprender. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Señor a través de las alegorías? Enseñar una verdad oculta. Enseñar algo a través de una historia, algo mucho más profundo. Y esta es una de las alegorías más importantes. Agar, no sé si usted lo recuerda, una esclava egipcia, la cual Sara le dice al Señor, a Abraham le dice,
el Señor nos prometió un hijo, pero se están pasando el tiempo. Se desesperó y le dijo, aquí está mi sierva, llégate a ella y concibe un hijo y yo haré pensar o pensaré que es un hijo mío. Eso fue el primer momento en donde Sara actúa según la carne. ¿Parecido a nosotros? No. Agar. Es tipo o significa, según la alegoría, el monte de Sinaí, o sea, donde el Señor dio la ley a Moisés. En ese monte de Sinaí, ahí dieron la ley. ¿Qué tipifica Agar? La ley. ¿Qué tipifica Sara? El monte de Sión, que es la gracia, el nuevo pacto. ¿Vamos bien? Agar la ley, Sara la gracia, el nuevo pacto. Ismael, el hijo de la ley, obra natural, todo lo que producimos en nuestra naturaleza humana. O sea, hijo de Agar, hijo de la ley. Vamos aquí, Agar, la ley. Usted se hace los muñequitos que yo no hice, que el pastor Jemer Isaías se hace. Y aquí, Sara, la gracia, que tiene un hijo con Abraham, que es el hijo de la promesa, que es tipo de Cristo. Que es tipo de Cristo. Entonces, la ley, lo natural, el hijo de la ley, la gracia, el hijo de la promesa. ¿Estamos? Entonces comenzamos a entender por qué, gracias a Pablo en Gálatas nos explica un poco mejor. El problema no surgió en el nacimiento de Isaac, y si usted lee la palabra en Génesis y en Gálatas, el problema no se suscitó cuando nació Isaac. El problema se suscitó cuando Isaac comienza a crecer. Sus problemas y mis problemas en el evangelio y en la vida cristiana no comienzan de inmediato en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros recibimos a Cristo, muchas veces no, una sola vez en cada vez, pero hemos visto muchas veces cómo la gente recibe al Señor Jesucristo en su corazón y todo, no sé si a usted le pasa, todo comienza a ser alegría. Se sienten gozosos, se sienten llenos, sienten que la iglesia los acoge, sienten que todo comienza a marchar bien, pero en el momento en que empieza a crecer, a ser formado Cristo en su corazón, es cuando comienzan los conflictos. Nosotros, amados, fuimos llamados con un solo objetivo y podemos reducir todo lo que hemos estudiado en un solo objetivo y parece algo, ¿cómo lo diríamos? Obtuso, o sea, como demasiado apretado para poderlo entender, pero el único objetivo que el Señor tiene con nosotros es producir y formar a Cristo en nuestras vidas. El pastor Jemer Isaías nos mostraba la historia, cómo Dios hizo absolutamente todo, lo planeó todo con el único objetivo de que Cristo naciera en nuestras vidas para ser salvos. Dice la palabra del Señor que era el unigénito. Y los estudiosos de la palabra saben que el unigénito, el único hijo del Padre, ¿cierto?, es nombrado antes de la cruz. Después de la cruz, Jesucristo pasa a ser el primogénito. O sea, ya no es el único. Va a empezar a tener hermanos porque el Señor nos dio la potestad, nos dio el regalo de ser hechos hijos de Él. El único propósito que Dios tenía con Abraham era que naciera ¿quién? Isaac. Usted puede ver la vida de Abraham desde que sale de Ur de los Caldeos, después sale, yo le di todo el resumen, usted se lo sabe. Dice mentiras, baja a Egipto, sube, después vuelve y dice mentiras, después se deja convencer, fue un sacrificio muy grande, de Sara y se llega a Agar, tiene un hijo según su naturaleza y todo ese proceso, toda la espera, desde el momento de la promesa hasta cuando nace Isaac, dicen los estudiosos, más o menos 25 años tuvo que esperar. Todo ese proceso de Abraham era con el único objetivo de que naciera Isaac. Mis amados, la vida de Abraham es muy parecida a nosotros. Sí, de pronto no tenemos todo el ganado, no tenemos todas las tierras, pero es muy parecida porque todo ese proceso que nosotros hemos llevado en la vida de cada uno de nosotros, el único objetivo que Dios tiene del proceso que tú has vivido toda tu vida es que Jesucristo sea formado en ti. Y tú puedes decir esta mañana,
Ah, ¿era solo eso? O sea, yo estoy en esta tierra solo por eso. Sí. Ay, y la familia y las posesiones y los títulos y la vida, todo eso es, diga conmigo, Ismael. Lo natural, lo que produce la ley. Lo único que vale la pena es lo que produce la gracia. ¿Que quién es? Isaac, a Cristo en nuestro corazón. El mensaje de esta mañana es sencillo. Hemos venido domingo tras domingo aprendiendo que el único objetivo que el Señor tiene para la vida tuya y para la vida mía es que Cristo sea formado. Ahora, no podemos tú y yo producir naturalmente a Cristo en nosotros. Abraham era imposible que él pudiera producir a Isaac naturalmente. ¿A quién produjo naturalmente? Todavía tenía vigor, todavía tenía fuerzas. A Ismael. Cuando Sara le dice, aquí está Agar, tu esclava, mi esclava, porque era de Sara, llégate a ella. Él obró naturalmente. Pero cuando iba a llegar Isaac, él ya tenía 100 años. Naturalmente era imposible que él produjera a Isaac. Fue algo sobrenatural. De la misma manera, amados, nosotros podemos producir, incluso siendo cristianos, incluso habiendo llegado a los pies de Cristo, muchas cosas naturales buenas. No piensen que las cosas naturales son malas. No, tú y yo podemos servirle al Señor naturalmente, pero para nosotros es imposible producir lo sobrenatural, porque lo sobrenatural solo lo puede producir a Cristo en nosotros, solamente lo puede producir Dios en nosotros. Nunca pensemos que nosotros llegamos a los pies de Cristo. El Señor Jesucristo nos escogió a cada uno de nosotros, preparó nuestro corazón y nosotros abrimos la puerta para que Él entrara. Pero en realidad la obra la hizo ¿quién? Dios, sobrenaturalmente. Nada natural, y lo hemos venido hablando, nada natural produce algo sobrenatural. No hay nada natural que pueda producir algo sobrenatural. Usted y yo podemos hacer naturalmente un montón de cosas. Y eso no quiere decir que usted sea espiritual, aun si naturalmente usted le sirve al Señor. No quiere decir que Cristo está siendo formado en su vida. ¿Cómo así? Pero si yo me la paso, yo ayuno natural. Yo vengo, pastora, yo aspiro a la iglesia 3 veces a la semana. Yo sirvo en el sonido, en las luces. Yo hago el café. Eso es lo natural y está bien. Pero eso no quiere decir que Cristo está siendo formado en tu vida. Eso no quiere decir. Jesús debe ser formado. Vaya a Gálatas capítulo 4. ¿Por qué Pablo dice que Jesús debe ser formado? Gálatas, yo sé que esas hojitas por allá en Gálatas están embolatadas. A mí se me embolata Gálatas también, no se crea. Yo no sé por qué. Si la tienen ahí, me encantaría. Jesús. Amén. Gálatas, capítulo 4, verso 19, ¿lo tenemos atrás? ¿No lo tenemos? ¿Lo leo yo acá? Acá yo tengo Gálatas, capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, dice Pablo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, imagínense el dolor de estómago que le daba a Pablo los Gálatas. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo y les explico, amados. Es una de las cosas. Yo creo que si nos vamos a la casa con esto, estamos al otro lado. Cristo nació en nuestros corazones. Sí. Lo recibimos. Sí. ¿Nos hizo salvos? Sí.
pero no es lo mismo que sea formado en nosotros. Pablo le dice a los Gálatas que ya son cristianos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Usted no se imagina, yo casi no sufro de esos dolores de estómago, pero he visto a los pastores con dolores de parto, viendo cómo hacen para que Cristo sea formado en todos nosotros. Dolores de parto le producían los Gálatas, que dicen los estudiosos que eran bastante carnales. Nosotros no somos los Gálatas, tranquilos. Ay, gloria a Dios. Igual que a nosotros, amados, igual que a Abraham, como yo le venía diciendo, de la misma manera, la única manera que Cristo se ha formado en nosotros fue la manera en que el Señor preparó a Abraham. ¿Cómo preparó el Señor a Abraham? Comenzó a despojarlo de lo natural. ¿Saben cómo lo despojó de lo natural? Lo hizo esperar por 25 años. El altar de la espera. ¿A cuántos les gusta, a ver, alce la mano, el altar de la espera? No veo ninguno. El altar de la espera. ¿Y saben de quién depende el altar de la espera? Cuando el Señor nos sube al altar de la espera, de nosotros. Cada vez que yo creo que cada vez que el Señor estaba listo para enviar a Isaac, Abraham la embarraba. Decía mentiras, hacía una cosa, se llegó a Agar, hizo esto, hizo lo otro, como cada uno de nosotros lo hacemos, porque somos igual que Abraham, seres humanos. Cada vez que el Señor va a soltar la bendición, nosotros hacemos algo natural. Y pensamos que naturalmente podemos lograr y nos paramos en la ley, en Agar, en lo natural y pensamos que le estamos ayudando a Dios cuando ya sabemos que lo natural nunca produce lo sobrenatural y que la gracia y que Cristo que se ha formado en nosotros nunca lo podremos hacer nosotros en lo natural, con nuestros logros, con nuestros talentos, con nuestro esfuerzo físico, porque en la medida de que nosotros nos acogemos, nos aferramos a lo natural, el Señor hace un paso atrás, se cruza de brazos y empieza a esperar. ¿Cuántos quieren que el Señor nos ponga a esperar? ¿Cuántos quieren que el Señor nos mande al altar de la espera? Todo lo que hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad natural, obliga a Dios a esperar. Esperemos. ¿Saben qué es lo bueno? Que el Señor tiene una eternidad para esperar, no tiene afán. Lo malo es que nuestra vida no es eterna, acá. En Cristo Jesús sí, pero acá no. Así que el tiempo va corriendo, es mejor rendirnos. Dígale al que tiene a su lado, es mejor rendirnos. Es mejor rendirnos. Abandonémonos en Cristo. Dios produce a Isaac a la altura de 100 años. Abraham estaba imposibilitado naturalmente, pero Dios hizo un milagro sobrenatural, porque llegó un momento donde Abraham perdió toda esperanza. No había nada físico y natural que él pudiera hacer para producir. ¿Usted se ha encontrado en alguna vez una situación en la que dice, esto se me salió de las manos? Esto se me salió de las manos. Puede ser un hijo. Una vez que los hijos salen por la puerta, uno, por más celular, GPS, chip que le metan la maleta, qué sé yo, allá con Cristo Jesús, porque, y cuando crecen, dígamelo a mí, esto se salió de las manos. O sea, ¿alguno tiene hijos ya grandes? Muy grandes. Mi esposo ya son muy grandes. Y uno mira y uno dice, o sea, el Señor, que el Señor haga. Cuando uno se encuentra en esa, o cuando llegan los problemas económicos, los problemas sentimentales, los problemas, la salud, y uno se abandona al Señor y dice, pues bueno, naturalmente aquí ya no hay nada que hacer.
Así estaba Abraham. Y así, a ese punto de abandono, es lo que tú y yo debemos hacer con el Señor. Pero no cuando en realidad nos lleven al abandono, porque nos podemos ahorrar los 25 años de espera. Es una decisión. Las alegorías, la palabra del Señor, los espejos, el espejo escritural, lo que el Señor nos dejó aquí no es para que cumplamos exactamente lo que hizo Abraham, no, es para que aprendamos rápidamente y no tengamos que pasar lo que pasaron ellos. Pero a nosotros nos gusta como seguirlo letra a letra, ¿no? Vamos a hacer exactamente lo mismo. No, no es hacer lo mismo. Ahora, vámonos al verso 8 de Génesis capítulo 21. Dice así: y creció el niño, ¿quién? Isaac. Y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Yo creo que ese es el banquete que el pastor quisiera, todos los pastores de la iglesia quisieran hacer en la iglesia. El festejo del destete. ¿Usted sabe qué significa destete? Cuando la mamá, ¿cierto?, deja de darle pecho al bebé. ¿Por qué una mamá deja de darle pecho al bebé? Porque al bebé le nacieron dientes. Puede ser. Y si uno le da pecho a un niño con dientes, las mamás que sabemos, Jesús, si no más con encías hacen ver candela. Imagínese con dientes. Pues muchos de nosotros estamos como con esos niños que todavía queremos leche, pero ya tenemos dientes. El problema entre Ismael, ¿se acuerdan? Hijo de la esclava, e Isaac, no se presentó cuando el niño nació. No había problema. ¿Saben cuándo comenzó a suscitarse? Cuando el niño comenzó a crecer. De la misma manera, nosotros recién llegados a los pies de Cristo, no se ve ni el problema. Yo creo que ni el enemigo tiene interés en nosotros. Pero en la medida que Cristo es formado en nosotros y comienza a crecer, ahí es que comienza lo bueno. Ahí es lo que pasa, y seguimos leyendo. Y vio Sara, verso 9, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba. ¿Qué pasó? Ismael, que ya más o menos tenía unos 13 años, ya estaba grande, ya era un niño adulto, por decirle algo, se burlaba del bebé, el bebé que hasta ahora estaba siendo destetado, le hacía bullying, zancadilla, le quitaba los juguetes, lo empujaba, no sé, pero se burlaba de él. ¿Saben qué pasa, amados? Que en la medida de que Cristo Jesús está siendo formado en nosotros, nuestra carne se empieza a burlar de nuestro espíritu. En la medida que Cristo Jesús crece en nosotros, nuestra parte espiritual, nuestra carne comienza a burlarse. ¿Sabe cómo? De la siguiente manera. Usted comienza a formar en Cristo, que Cristo Jesús se empiece a formar en usted. Así como hablábamos, crece en estatura, ¿cierto? En sabiduría, gracia para con Dios, gracia para con los hombres, y usted comienza a ser más fuerte espiritualmente. Y entonces el Señor le habla y le dice: ve y perdona. Una de las cosas que más nos gusta hacer. Ve y perdona a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu amigo. Ve y perdona. ¿Eso lo produce quién? Lo sobrenatural, el perdón. Pero la carne se burla y le dice: ¿usted cómo se le ocurre ir a perdonar a su papá? ¿No ve todo lo que le hizo? Usted, ni siquiera usted tuvo la culpa. La ultrajó, lo robó, lo ofendió, lo abandonó, se burló de usted, y la carne comienza a burlarse del espíritu. Ismael se burlaba ¿de quién? De Isaac. Usted comienza, que Cristo formado en usted ora e intercede. Y usted lleva orando y intercediendo por un milagro de parte del Señor, y la carne se burla de usted. ¿Usted qué hace orando? ¿Usted qué hace intercediendo? Hace de 3 años está orando por lo mismo. Eso no le va a llegar. ¿No ve que usted es pecador? ¿No ve que usted es imperfecto? ¿No ve que usted falla todo el tiempo? Y se burla. Usted comienza a diezmar.
pero la carne se le va en contra. Si usted diezma, no le alcanza. Le habla la carne, lo natural. ¿Usted qué hace diezmando? Yo lo veo casi como 10 años diezmando y usted nunca ha sacado nada bueno de eso. La carne. Todo lo que crezca en el espíritu, la carne comienza ¿a qué? A burlarse. ¿No es la misma batalla suya y mía diariamente? Mire, puede tocarse aquí en el pechito. Aquí, póngase la mano en el pechito. Aquí hay una guerra. Usted y yo interiormente tenemos una ¿qué? Una guerra entre la carne y el espíritu. El pastor tiene una predicación, pero eso de hace poquitos años. ¿A quién alimentas más, pastor? ¿Si a la carne o al espíritu? Y le voy a decir una cosa que es más chévere. La carne nació primero. Ismael nació primero. La carne siempre es más grande. Ismael era más grande que Isaac. Era más viejo, más fuerte. Lo que produce naturalmente. Pero es más poderoso el Señor que habita en nosotros que lo que está en el mundo. Así que depende de nosotros qué tanto alimentamos el Espíritu, qué tanto hacemos que el Señor Jesús, que Cristo sea formado en nosotros para que aunque la carne se burle, nosotros podamos crecer. Pero miren, sigamos, ya vamos a terminar. Verso 9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esto le pareció grave a Abraham, era su hijo. 13 años donde él tenía una compartir natural con un hijo, grave. Y le dice Dios, verso 12, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. La palabra del Señor dice que lo incorrupto, ¿está bien dicho? No heredará la corrupción. Bueno, ya llegué. La corrupción no heredará lo corrupto de nuestra carne, el pecado, lo que naturalmente nosotros podemos hacer, no tiene herencia, amados. Eso no tiene herencia. Lo que tiene herencia es Cristo Jesús en nosotros. Mientras nosotros no dejemos que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, Él es el que tiene herencia. ¿Quién tenía herencia según la promesa? Isaac. Y el Señor le dice, haz como dice tu esposa, échalo. Vamos a ir nuevamente para terminar a Gálatas. Vamos a ir nuevamente a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Verso 21. Ahora sí, dice así, decidme, está diciéndole Pablo a los Gálatas, dígame, los que quieren estar bajo la ley, a ver, hoy yo soy Pablo, ustedes son los, no, dígame quién quiere vivir bajo la ley, le dice Pablo a los Gálatas, dígame, ¿quién quiere seguir bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, la libre según la promesa. Dice así, verso 28, así hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. No somos hijos de corrupción, no somos hijos de la carne. ¿Somos hijos de dónde? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía. ¿Quién nos persigue nuestra herencia? ¿Quién persigue a Cristo que habita en nosotros? ¿Quién? ¿El diablo?
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice Pablo. No es solamente en ese momento, ahora, más que dice la Escritura. Y esto es lo que prácticamente hoy nos vamos en los apuntes. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es grave burlarse de la promesa, es grave burlarse de las cosas espirituales. Sara vio que se estaban burlando de Isaac y como una leona, usted, las mamás, los papás, que no nos gusta que nos toquen los hijos, como una leona. Así debemos defender nuestra vida espiritual, como una mamá defiende a su hijo. Debemos ser radicales, amados. Llegó el momento de tomar decisiones. El Señor no nos dice en la palabra, aquí está Ismael, aquí está Isaac. Vamos a hacer una cosa, amada iglesia. Vamos a tener a Ismaelito en la misma tienda que Isaíquito y vamos a vivir junticos y en armonía. ¿El Señor dijo eso en su palabra? El Señor dijo en su palabra, échalo fuera. Humanamente suena horrible. Es espiritual. Le dijo, échalo fuera. Hoy el Señor quiere que tú y yo expulsemos todo lo natural. Échalo fuera. No es, ay, pero es que un proceso, ay, verá usted el proceso 25 años, lo suben al altar de la espera y usted espere. Tranquilo, Dios no tiene afán. Expulsando lo natural, la carnalidad. Usted quiere saber qué es la carnalidad y está en Gálatas. Ahí le explica todo lo que es carnal. No te parezca grave, échalo fuera. Y vamos a cerrar nuestros ojitos en esta mañana para orar. ¿Cómo nos cuesta deshacernos de nuestros logros, cierto? ¿Cómo nos cuesta deshacernos de nuestros logros? Sé que cada uno de nosotros ha logrado grandes cosas con Dios o sin Dios, puede ser. Pero en esta mañana el Señor nos ha dicho que echemos fuera todo lo natural, lo despidamos. Todo lo que compita con Cristo tiene que ser echado fuera. Esta mañana debemos pensar, ¿qué compite con Cristo? Tú y yo tenemos una herencia que no se puede compartir. La herencia no se podía compartir con Ismael y con Isaac. No era miti-miti, no era 50-50. La herencia era solo para Isaac. La herencia es solamente en Cristo Jesús. La herencia solamente es en el Espíritu, no en la carne. La herencia es en lo incorruptible, no en lo corrupto de nuestra carne. El Señor en esta mañana nos dice, debemos ser radicales. Llegó el momento de tomar decisiones. Llegó el momento. Que Cristo haya nacido en nuestras vidas es bueno. Ahora tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Podemos ser llamados hermanos juntamente con Cristo. Ya dejó de ser el unigénito para ser el primogénito, el primero de muchos, como nosotros. Y está bien. Pero ahora el Señor demanda de nosotros que ese Cristo que habita en cada uno de nosotros comience a ser formado. O sea, que lo espiritual tome posesión de nuestras vidas para que la carnalidad, lo natural, pueda ser menguado, disminuido. El Señor Jesucristo es soberano. Él invade cada una de las áreas de nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo. Y dentro de nuestra alma, el Señor quiere que invada intelecto, sentimientos, emociones, que dejemos de ser ese tipo de personas que no se sabe qué esperar de un día a otro, que nuestras emociones suben y bajan, sino que seamos espirituales.
que nuestra roca, que nuestra fortaleza sea en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque hoy nos has revelado a través de la palabra, Señor, que somos hijos de la promesa. Que hay algo mucho más grande, más profundo, Padre de la gloria, que solo recibirte en nuestro corazón, sino que tu Hijo Jesucristo, Cristo, se ha formado en cada uno de nosotros. Que dejemos, Señor, de pedir leche, Señor, sino que así como Isaac fue destetado, Señor, y estaba listo para recibir alimento sólido, nosotros también, Señor, conforme, Señor, a nuestras decisiones, podamos empezar a recibir alimentos sólidos, Señor. Y nuestra vida espiritual pueda comenzar a crecer poderosamente. Para que lo que estamos esperando, esa promesa, esa herencia, llegue a nuestras vidas, Señor, y dejemos de esperar que sea cumplido en cada uno de nosotros. Padre, gracias, Jesús. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, es solamente para ti. Bendigo la vida de mis hermanos. Los bendigo y declaro, Padre de la gloria, que ese Cristo Jesús que hay en cada uno de sus corazones comienza a ser formado, Padre de la gloria, que su carne comienza a ser sujetada en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que tú te manifiestas a cada uno de ellos, Padre de la gloria, poderosamente, Señor, que haces, Señor, que sus vidas tomen un rumbo correcto, Padre de la gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nuestras vidas no se aferren a lo natural, a la ley, sino que se aferren a lo sobrenatural, Padre de la gloria, a la promesa, Señor, a lo que tú anhelas y esperas de cada uno de nosotros, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, pueden darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.